alumbrada por el Espíritu Santo a nuestra vida. La forma que Dios ha provisto, pues una de las formas, diríamos, es el que estemos reunidos aquí, congregados en el nombre del Señor. Por eso la Biblia, relacionando la importancia de la palabra para nosotros, y que cuando reunimos, precisamente recibimos la palabra de Dios, dice: no dejen de congregarse. Como algunos, bueno, tienen por costumbre, no dejen de congregarse, cuanto más que el día del Señor, y hasta cerquita. Amén. Para nosotros Jesús va a venir otra vez, y va a venir por la iglesia, por los hijos de Dios, por los salvados, por limpiados, por la sangre de Jesucristo. Bueno, si algunos rompieron esas hojas que hablan de la segunda venida del Señor, asunto de ellos, pero nosotros creemos firmemente. Jesús dijo: yo me voy a preparar moradas para ustedes, no teman, no se afanen, yo voy a venir y me voy a tomar a mí mismo para llevarlos, y donde yo esté, ustedes también estén. ¿Cuántos creen esa palabra? Muy bien, estamos agradecidos al Señor entonces de la oportunidad de llenar nuestro corazón con la buena palabra de Dios. El domingo anterior estuvimos hablando, los que estuvieron aquí recuerdan eso, que a los hijos de Dios, Dios hace que todo sea para nuestro bien. Dios encamina todo para nuestro bien. Aún los tiempos difíciles que no quisiéramos pasar, aún las adversidades, dificultades, obstáculos que hayan en nuestra vida de cualquier índole y de cualquier tipo, pero Dios es muy sabio, muy bueno, y Él tiene el control de nuestra vida en ese sentido, de sus hijos, y Él encamina todo para nuestro bien, aunque en el momento que pasamos las dificultades no lo entendamos, no nos parezca, pero lo que es la verdad es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. La Nueva Traducción Viviente lo pone así: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Dios tiene para ellos. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios hacia nosotros, es infalible, es perfecto, incambiable, incondicional. Romanos 8, el verso que les acabo de leer, 28, dice que a los que aman a Dios. Ahora, nosotros hemos recibido por el Espíritu Santo también el amor de Dios en nuestros corazones. No tenemos solo algo que se parece al amor, algo sentimental. Hemos recibido el amor de Dios por el Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen el amor de Dios? ¿Qué responderían? Digan: yo tengo el amor de Dios. Y lo tenemos no por merecimiento, sino que Dios nos lo dio. El Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones y el amor de Dios vino con el Espíritu Santo. Así es que tenemos el amor de Dios. Ahora, el asunto es que en el crecimiento que vamos teniendo como hijos de Dios en la tierra, porque nacemos bebés, vamos avanzando en la vida espiritual, creciendo, unos más rápido, unos con vitamina, con muy buenas cosas, otros ahí haciendo huelgas de hambre, pero bueno, pero sí vamos creciendo. El propósito de Dios es el crecimiento, ¿verdad? Entonces, mientras vamos creciendo, es que vamos evidenciando, soltando, fluyendo con el amor de Dios. Pero el amor de Dios y ha sido derramado en nuestros corazones. Alguien que ama a Dios no es una persona infalible. Es una persona que cuando falla reconoce sus falencias, reconoce sus errores, sus pecados, y va a Dios porque cree en la palabra de Dios y en la provisión de Dios. Alguien que ama a Dios recibe la palabra, guarda la palabra, y en todas las áreas y en todas las necesidades de su vida recurre a la palabra de Dios. El que me ama, ama mis mandamientos, ama mi palabra, guarda mi palabra, decía el Señor Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia dice que los que aman a Dios todo les ayuda bien, no está hablando de gente que ya no se equivoca, que no falla. Está hablando de gente que confía en Dios en toda situación de su vida y que tiene el amor de Dios en su corazón, ya dispuesto a fluir progresivamente, crecer en ese fluir del amor de Dios hacia Dios mismo y también hacia cada uno de nosotros como hermanos,
Porque la Biblia nos enseña que si somos hijos de Dios, discípulos del Señor, el sello de eso es que nos amemos los unos a los otros. ¿Cuántos me aman? ¿De verdad, de verdad? Ok, se lo agradezco. Yo también puedo decir que los amo con el amor del Señor. Esto no depende de nosotros mismos, es de que somos hechos hijos de Dios, que pertenecemos a un mismo cuerpo y hemos aprendido a mirarnos en Cristo, porque eso se aprende. La Escritura dice, pues de ahora en adelante ya no conocemos a Cristo según la carne, ni nosotros también nos conocemos según la carne. Entonces nosotros nos conocemos en Cristo como hijos de Dios, con todo lo que Él ha hecho y nos ha dado. Aún en momentos difíciles, en adversidades, en fallas, en pecados, prevalece lo que Dios ha hecho y lo que Cristo nos ha dado. Yo a un hermano que falla no le puedo decir eres maldito. Tengo que seguir mirándolo como justo en Cristo. Porque Cristo fue el que pagó el precio para que esa persona se salve y hoy esté como miembro del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que mirar las cosas desde la perspectiva de nuestro Dios. Los que aman a Dios, dice la Escritura, todas las cosas, todas las situaciones, Dios mismo hace que cooperen para el bien de quienes lo aman. Así es que cuando hay dificultades, hay cosas que nos traen sufrimiento, porque de verdad hay situaciones que nos hacen sufrir, sean físicas, sean familiares, sean económicas, en cualquier índole, pero sentimos sufrimiento. No la pasamos como quisiéramos pasarla, así súper bien. Hay sufrimiento. Pero Dios hace que todas las cosas cooperen en bien de quienes lo aman y los que han sido llamados según el propósito que Él tiene para nosotros, que es un propósito excelente, perfecto, lo mejor de lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor para nosotros no es el propósito del gobierno, no es el propósito de nosotros mismos, es el propósito de Dios. Eso es lo mejor que nos va a pasar y que nos puede pasar en el futuro. Que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Y el domingo estuvimos viendo algunas 3 cositas que las recuerdo rápido para seguir con la enseñanza acerca de que Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien o que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Y vimos que el mal y el sufrimiento existen no por culpa de Dios, no hay que culpar a Dios de esto, sino porque todo se originó en la desobediencia del hombre. Son por causa de la llamada caída. Y esa palabra caída es bastante suave para todo lo que aconteció cuando Adán desobedeció a Dios. Sucedió algo realmente catastrófico. Cuando vino la desobediencia, entró una catastrófica maldición al mundo, todo se alteró. Entonces ahora se suele decir que cuando Adán cayó así bien suavecito, pero realmente lo que pasó fue algo catastrófico, todo se alteró, el hombre murió espiritualmente, la maldición entró al mundo, el pecado, la enfermedad y todo ello. Entonces, en el sufrimiento y en la existencia de este sufrimiento, no tenemos que culpar a Dios, es a causa de la desobediencia del hombre a la dirección de Dios. Otra cosa que estuvimos analizando es que el enemigo de Dios, que es Satanás, está en contra de Dios y por supuesto de nosotros, que somos los hijos de Dios. Él es nuestro enemigo, quiere dañarnos, quiere destruirnos. El diablo viene ¿para qué? Para robar, matar, destruir. Él es malo, él es homicida desde el principio. Él fue un factor preponderante para que Adán y Eva desobedecieran y para que la maldición, la muerte y el pecado entrara en este mundo. Él es homicida desde el principio. Él es malo. Él quiere destruir. Pero lo que vemos también que a causa de la obra del Señor Jesucristo, quien lo exhibió públicamente triunfando sobre él en la cruz del Calvario, él ya es un enemigo derrotado. Y cuando él trata de avergonzarnos a nosotros, finalmente el que va a ser avergonzado es Satanás mismo. Y la gran vergüenza final de Satanás es cuando se ha echado en el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Gloria a Dios. Jesús llevó nuestras vergüenzas, nuestros oprobios, pero Satanás es quien finalmente, aunque él intenta avergonzarnos, él va a ser avergonzado. Él va a terminar toda la eternidad en lo que la Biblia llama
el lago de fuego y azufre. Entonces, hay un enemigo de Dios y un enemigo nuestro. Quiere hacernos daño, destruirnos, pero no puede, porque Jesús lo ha vencido. Y nosotros somos creyentes, somos cuerpo de Cristo. Y la autoridad que ganó Jesús como cabeza de la iglesia, esa autoridad nos la dio a nosotros. El nombre de Jesucristo es un nombre, sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, pero también dice la Escritura en el venidero. Así es que aunque él es malo, el diablo, y quiere hacernos daño, gracias a Dios, porque Jesús ya le infringió la más grande derrota y él es el que siempre terminará avergonzado. Él quiere dañarnos, pero si nos mantenemos como hijos de Dios, aún en medio de los pecados, errores que en el crecimiento podemos cometer, el que termina avergonzado siempre es Satanás. Nosotros seguimos adelante, seguimos en la carrera. Dios nos está perfeccionando. ¿Cuántos dicen amén? Él comenzó una buena obra cuando nacimos de nuevo y sigue perfeccionándonos hasta el día de Jesucristo, en que venga y nuestros cuerpos sean glorificados y sean puestos y levantados como el cuerpo de Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos. Nuestro cuerpo será hecho a la imagen misma de Jesucristo. Amén. Y con ese cuerpo, supermanes, super niñas, vamos volando a encontrarnos con el Señor, con un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Finalmente vimos que a causa de su amor por nosotros, demostrado en Cristo Jesús, hoy podemos amarle y recibir de Dios toda esa afirmación que las cosas y las circunstancias que pasamos nos van a ayudar a bien. Un sufrimiento momentáneo no es el final de la historia. Dolores, dificultades no son el fin de la vida. Dios saca provecho de toda situación y hace que todo coopere para nuestro bien. Años atrás conversamos con ministro José acerca de él, bueno, es de la Universidad de Trujillo. Él estudió ahí, él es médico. Y bueno, de lo que conversamos, recuerdo que el deseo era estar por allá por Trujillo, encontrar un lugar donde él pudiera desarrollarse profesionalmente. Pero Dios ha sido bueno, ministro José. Lo trajo aquí a Chiclayo. Y en Chiclayo estaba su regalo bien envueltito. ¿Ve? Y se encontró a su preciosa esposa. Tienen una familia, tienen 2 hijos maravillosos. ¿Y por qué? Porque Dios es bueno. Y de todo lo que de repente a él le pareció en un momento, mejor me hubiera quedado por aquí, Dios se lo trajo, pero Dios sacó provecho. Esa venida fue para su bien, gloria a Dios, para el bien nuestro también, para la iglesia también. Somos bendecidos, ministrados a través de su vida por la palabra de Dios. Así es que Dios saca provecho de todo y todo obra para nuestro bien. Tenemos que, como hijos de Dios, como gente que entiende esta realidad espiritual de que Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Yo leí la historia de una persona que me llamó la atención y eso es un buen ejemplo de un hombre que compartía con sus amigos. Este era un hombre cristiano y sus amigos le preguntaban, pero ¿tú por qué crees tanto en Dios? ¿Por qué te pegas a Dios? ¿Por qué te aferras a Él? Y él les contestaba a sus amigos, le decía, porque Él es lo mejor que tengo. Él es quien le da sentido a mi vida y como Él está conmigo y con mi familia, todo obra para bien, decía este hombre. Finalmente acuñó una frase que siempre se la repetiría a sus amigos y es la siguiente. Él decía, Dios es bueno, Él sabe lo que hace, todo siempre obra para bien, a Él sea la gloria. Dios es bueno, Él sabe lo que hace, todo siempre obra para bien, a Él sea la gloria. Entonces un día uno de sus hijos sufrió un asalto, entonces los amigos que eran cachocitos así, pues dijeron, a ver, vamos a molestarlo a este hombre. ¿Dónde está su Dios si su hijo fue asaltado? ¿Qué pasó con Dios? Y le dijeron, ¿por qué tu hijo ha sido asaltado? Y él les contestó, Dios es bueno, Él sabe lo que hace, todo obra para bien, a Él sea la gloria. Y esa es la forma en que nosotros debemos ver todas las situaciones. Un día este mismo hijo recibió una buena cantidad de dinero extra que no estaba dentro de los planes
Los amigos de este hombre se dieron cuenta y entonces se fueron a decir, qué bueno, mira lo que le ha pasado a tu hijo, ha recibido dinero. Y entonces el hombre les volvió a contestar, Dios es bueno, Él sabe lo que hace, todo obra para bien, a Él sea la gloria. Aleluya. ¿Y cuántos están animados para vivir con esta visión? De que Dios es bueno, que Él sabe lo que hace, que Él siempre obra para bien y toda la gloria es para nuestro Dios. Un día salió a caminar por ahí este hijo de este hombre, de repente le cae un fuerte pelotazo que lo lesiona, lo desmaya, tienen que llevarlo al hospital y la gente otra vez viniendo, sus amigos a decirle, ¿dónde está Dios? Mira lo que le ha pasado a tu hijo. Y él otra vez, Dios es bueno, Él sabe lo que hace, todo obra para bien, a Él sea la gloria. Este hombre, este hijo que había recibido ese pelotazo y sufrió este accidente, pues quien había tirado ese balón en contra de él y le había hecho daño, era una persona de mucho dinero. Y entonces, en recompensa por la situación y todo, le regaló un precioso caballo. Entonces la gente vino, mira, qué hermoso el caballo que le han regalado a tu hijo. Y él decía siempre, es que Dios es bueno, Él sabe lo que hace, todo obra para bien, a Dios sea la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Un día se cae del caballo y los amigos otra vez, mira lo que le pasó a tu hijo, ¿por qué se ha caído del caballo? Y él, Dios es bueno, Él sabe lo que hace, todo obra para bien, a Él sea la gloria. Y cuando se cayó del caballo, quedó un poco dañado por un tiempo, y justo ese tiempo el ejército estaba reclutando gente. A los amigos, a los hijos de sus amigos, a todos se los cargaron al ejército. Y este hombre, como se cayó del caballo, no lo llevaron. Y entonces la gente vino otra vez. Realmente hemos comprendido, le dijeron, que tu Dios es bueno, que Él sabe lo que hace, que todo obra para bien y que a Él sea la gloria. Buen testimonio, buen testimonio. La iglesia de Jesucristo necesita tener esta visión y esta actitud de que todas las cosas obran para nuestro bien. A veces no son bonitas, no son buenas, no nos gustan, no nos sentimos bien, pero Dios es bueno, Él nunca cambia, Él sabe lo que hace. Todo siempre obra para bien, de acuerdo a lo que la palabra dice en Romanos 8:28, y la gloria se la lleva nuestro Dios. En la Escritura hay un libro completo, vamos a hablar algunas cosas generales de este libro, para comprender y tener actitudes correctas en cuanto al sufrimiento, a las dificultades, y evitar otras que por supuesto son negativas y que a veces Satanás quiere aprovechar para infligir sufrimiento a los hijos de Dios. Job es un libro que comienza mencionándolo a él mismo. Si ustedes leen el capítulo 1 de Job, primer versículo, habla la palabra de Dios del mismo. Dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, que este hombre era perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Cuando la Escritura dice que era perfecto, habla de un hombre que era anti-impiedad. Él no era un impío, era alguien pío, como se suele llamar también, una persona piadosa. Era un hombre íntegro, era un hombre recto, justo, razonable. Cuando habla de que era temeroso, es que era reverente con Dios. Apartado significa que era quitado y privado y se retiró del mal, de los agravios, de la avaricia, de la malicia, de la perversidad. Tenía sus hijos, sus hijas, tenía muchísima riqueza. Su hacienda dice que era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, asnas, muchísimos criados. Así es que Job era un potentado, muy rico, con muchas cosas y muchos bienes. Entonces la Biblia nos habla en este libro de Job mencionando las virtudes que lo caracterizaban. ¿Cuáles eran? Era perfecto, completo, íntegro, no que era infalible, no que nunca se equivocaba, pero era íntegro en su corazón con Dios, era completo para Dios, justo, razonable, reverente con Dios, apartado del mal. Eran las virtudes que a él lo caracterizaban y esto Dios mismo lo reconoció.
porque los primeros versículos del capítulo, si seguimos leyendo, entonces Dios es el que dice, cuando ya está tratando con Satanás, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal? Dios mismo lo reconoce, pero no era infalible y tenía sus cosas y tenía sus problemas, y permitió algo en su corazón que le permitió también a Satanás hacer lo que él hizo en su vida. Porque recuerden que era súper bendecido, tenía mucho en lo material, hijos, hijas. Lo único que falló también fue en la elección de la esposa, porque con una esposa así, ¿para qué quiero enemigos? Ella le dijo en una ocasión, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué tal esposita, no? Esa es más brava que todas las esposas juntas de este tiempo. Maldice a tu Dios y muérete. Entonces ahí hubo una elección no tan buena, pues, de Job. Sin embargo, tenía muchas otras virtudes que le caracterizaban. Después en el libro de Job encontramos una escena que Job no conocía, que era algo que pasó en el cielo y que nosotros ya, porque tenemos la inspiración de Job, entonces nos damos cuenta de todo lo que aconteció en el ámbito espiritual. Porque Job tenía sus ideas de Dios, conocía a Dios en cierto nivel, pero estaba equivocado en su concepción de lo que Dios hacía y de lo que Dios no hacía. Entonces nosotros por la palabra ya tenemos el libro de Job y sabemos todo lo que estaba aconteciendo en el ámbito espiritual. Cuando le pasó todo lo que le pasó, él sufrió porque Dios contendió con Satanás y él nunca se enteró de esta contienda espiritual, ni sus amigos tampoco. Por tanto, no sorprende que todos ellos lucharan para explicar la situación, el sufrimiento de Job desde su propia perspectiva, que era una perspectiva que ignoraba lo que realmente había pasado en el ámbito espiritual. Ahora, entender el libro de Job, tenemos que entender que en la Biblia hay algo que se llama la revelación progresiva. El libro de Job es el más antiguo de la Biblia. Muchos creen, piensan que lo escribió Moisés, otros que lo escribió el mismo Job, otros hasta hablan que pudo ser escrito también por Salomón, pero es el libro más antiguo de la Biblia. Entonces, si fue Moisés el que lo escribió, más o menos es 1440 años antes de Cristo. Si fue Salomón, ya baja un poco los años, serían 950 años antes de Cristo. Pero en fin, esto no es importante porque no se sabe en realidad quién lo escribió ni en realidad la fecha. Pero el contenido sí es una bendición. Las enseñanzas que tiene la reacción de Job al sufrimiento es una bendición para nosotros hoy, para la iglesia, porque podemos seguir realmente estas buenas actitudes que Job tuvo. No en cuanto al desconocimiento y a los errores que tuvo, pero sí a la actitud de enfrentar el sufrimiento. Porque aunque consultó con Dios, preguntó a Dios, habló con Dios, oyó a sus amigos, él nunca se quejó de Dios. Nunca le reclamó nada a Dios. Él tomó la actitud correcta y Dios sacó provecho finalmente de esa situación. Porque si inicialmente vemos a Job recontra super archi bendecido, leemos el final de la historia y Dios le dio el doble de todo lo que tenía. Entonces finalmente a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fue súper bendecido, mucho más de lo que había sido en el inicio. Se piensa que en este libro, la historia de Job, tampoco es como un largo tiempo que Job tuvo que enfrentar esa situación. Hay quienes han pretendido hablar de que demoró como 70 años, pero ¿quién va a aguantar 70 años en esa situación? Con la sarna, con la enfermedad, con la pobreza y todo lo demás. Y en el libro no encontramos el término años, pero sí encontramos el término días y el término meses. Lo que hace pensar también que el tiempo que duró toda la situación, el problema, el sufrimiento de Job, no fueron años, sino tan solo meses. En Job 2:13 dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande.
En Job 29, versos 1 y 2 dice: volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Él anhelaba regresar al tiempo inicial, donde todo era bien, estaba con su riqueza, con sus hijos, sus criados, aguantando a la mujer de todas maneras, pero ya la pasaba, tenía mucha buena cosa, y él anhelaba eso. ¿Y él habla de qué? Él habla de días, él habla de meses pasados, no habla de años. Job 29, 1, 2. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Entonces aquí hay más fundamento para pensar que el tiempo que vivió Job, esa situación, es como muchos comentaristas hablan de aproximadamente 9 meses. Job no se refiere a su felicidad pasada como algo que sucedió hace años y que ya tenía años sufriendo todo lo que estaba pasando, sino él habla de meses, habla de días. Y él estaba anhelando pues esos días, esos meses mejores, antes que su vida sea rodeada del infortunio. Al final de estos meses, de toda la historia de Job, Dios lo restauró. Le comenzó a dar nuevamente hijos y le dio el doble de las posesiones que había tenido antes de toda la tragedia, antes de todo lo que suscitó. Una de las famosas frases que siempre hemos oído acerca, en el contexto de la iglesia, acerca de Job, y a veces la gente ha creído que bueno, esa es palabra de Dios y no palabra de Job, es la famosa expresión: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Eso suena a un héroe de la fe. Jehová da, Jehová quita. Pero esa era la palabra de Job en el conocimiento que tenía. Y como ya dijimos inicialmente, él ignoraba todo lo que pasó en el ámbito espiritual y que no era Dios, sino que era el diablo mismo quien estaba haciendo esa obra de terminar con su familia, con sus hijos, y de traer una enfermedad desde la cabeza hasta la planta de los pies sobre el cuerpo de Job. No era Dios, era Satanás. Pero él lo ignoraba. Entonces para Job, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y yo escuché a gente, bueno, hoy en nuestro contexto ya no, pero antes escuchaba mucho decir de que así es, Jehová da, Jehová quita. Cuando a alguien le pasaba algo malo y era desprovisto, sea de una persona, de un familiar, de cosas, de dinero, de salud, entonces la gente pensando que Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Ahora decían, esto es bíblico, claro, es bíblico, está en la Biblia, pero no es divino, no viene de Dios, porque esa frase no la dijo Dios, la dijo Job en el conocimiento y en la ignorancia que él tenía. Entonces él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero quien le quitó realmente los hijos a Dios, ¿quién fue? Perdón, a Job, ¿quién fue? El diablo. Quien le quitó sus riquezas, ¿quién fue? El diablo. Quien le infringió esa enfermedad que padeció de la cabeza a los pies, ¿quién fue? El diablo. No fue Dios. Ahora nosotros lo sabemos porque ya tenemos toda la historia y la revelación completa, porque en el libro está descrito todo esto, de lo cual hoy nosotros podemos disfrutar y podemos aprender. Ahora, quien permitió lo que pasara fue Job mismo. Miren, él era recto, él era íntegro, todas esas buenas virtudes, apartado del mal. En lo exterior era de buen testimonio, pero adentro del corazón tenía problemas, en la mente tenía problemas. ¿Por qué? Porque ni su testimonio ni su integridad le ayudaron a tener una confianza en Dios que le librara del temor. Finalmente, lo que a Job le llevó a experimentar y que fue lo que Satanás tomó, Dios lo reconoció así, para traer la maldición y sus malas obras del diablo en la vida de Job, fue Job mismo. Él tuvo una actitud que nosotros somos llamados hoy en este tiempo a evitar, porque Jesús hacía hincapié una y otra vez. Y la Biblia en el Antiguo Testamento también hace hincapié en esto, en algo que no debemos permitir en nuestra vida, algo que se llama temor. No hay que tener temor. Y Job tuvo temor, tuvo miedo, y el temor es opuesto a la fe. Fe es confiar en Dios. Tener miedo es confiar en la circunstancia y en lo que el diablo puede hacer.
Tener fe es confianza en Dios, pero tener temor es desconfianza en Dios. Entonces a Job le aconteció esto. Miren, él habla en el capítulo 3, verso 25 y dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El temor, a él le espantaba el temor, pero no hacía nada con el temor. Se quedaba con el temor, vivía con el temor. Él reconoce que el temor que me espantaba, eso que yo temía, justamente eso me ha venido. Es que el temor es una fuerza espiritual que atrae cosas malas a la vida de los que están teniendo miedo que les pase tal o cual cosa. La fe es la fuerza espiritual que te lleva a confiar en Dios para que te pase lo que Dios tiene para ti, para que la bondad de Dios se exprese en tu vida. Es la fe, pero el temor atrae las cosas negativas, lo malo. Por eso hay que tratar con el temor, no permitirlo en nuestra vida, no aceptarlo como parte de nuestra vida el temor, no, porque el temor abre las puertas y atrae la obra del diablo a la vida de las personas. Y Job reconoce que el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido justamente lo que yo tenía miedo que me pase. Lo que tienes miedo que te pase, es muy posible que te pase. Tú debes tener fe en Dios, confianza en Dios, parado en la palabra, en la promesa de Dios. Entonces te va a pasar lo que Dios dice. Desecha los temores, no son parte de nuestra vida, no tienen que ser parte de nuestra vida. Y él dice también que yo hablaba al final del libro, en el capítulo 42, verso 3, él dice, reconociendo que todas estas expresiones y estos miedos, dice, yo hablaba lo que no entendía. Él soltaba cosas de acuerdo a su sentir, a su experiencia, a su nivel de conocimiento. Él dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces, ¿cuál fue la puerta abierta que Job dejó para que el diablo pudiera obrar en su vida? Se llama temor. En el original, en el hebreo, dice así. Dice, porque miedo, en la parte que dice, porque el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido lo que yo temía. En el original dice así, porque miedo, temía, y me ha sobrevenido, y lo que recelé vino a mí. Porque miedo temía, miedo por aquí, miedo por allá. Doblemente miedoso era Job. Era íntegro, recto, apartado del mal, pero era un miedoso. Estaba lleno de temor. Y él lo testifica, dice, porque miedo temía. Me ha sobrevenido lo que yo recelé. Esta palabra recelar es yagor en el hebreo y significa también temer. Es un sinónimo de la otra palabra que se usa al inicio. Porque miedo tenía, porque miedo me daba y me ha sobrevenido lo que miedo tenía. Y lo que miedo tenía vino a mí. Así está en el hebreo. Lo que miedo tenía vino a mí. Esta palabra vino, no de tomar vino, sino del verbo venir. Este término vino es solamente 2 letritas del alfabeto hebreo. Es la expresión bo, una B y una O, bo. Tiene muchos significados y dentro de los cuales en el contexto de Job significa atraer, acercar, transportar, albergar. Entonces, lo que Job temía, sus miedos, sus temores, atrajeron, acercaron, transportaron hacia él y albergaron para su vida lo que él precisamente tenía miedo. Me ha acontecido todo lo que yo temía, porque miedo temía, me ha sobrevenido y lo que yo recelé vino. Yo lo atraje, yo lo acerqué, yo lo transporté y lo traje a mi vida. Ese es el testimonio original de esta expresión de Job. El temor actúa a la inversa que la fe. La fe le permite a Dios actuar en nuestra vida. El temor va a permitir al diablo actuar en la vida de la gente que está con miedo, con temores. Entonces Satanás va a tener lugar para atacar nuestra vida.
Job aquí lo reconoce. El temor que permitamos, iglesia, en nuestra vida, finalmente se va a manifestar. En la Escritura, la Biblia dice muchísimas veces, no temas. Muchas veces, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, literalmente la expresión no temas está como 136 veces, así como no temas. Pero sus implicancias, teniendo el mismo significado, no tengas miedo o teme a Jehová y cosas así, con sus variaciones, está como 365 veces en las Escrituras. Y como alguien dijo, tienes un no temas de Dios para cada día del año. No temas. Y Dios quiere que no tengamos miedo, no tengamos temor, no permitamos, porque va a venir la oportunidad de temer por situaciones, por palabras, por vivencias. Pero ¿cuál es la reacción? Dios ha dicho, no temas. Entonces hay un no temas de parte de Dios siempre para tu vida. A Josué Dios le dio como mandato la expresión de no temer. Dios le dijo a Josué, nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ahora aquí la experiencia de Josué no era tan bendecida como la nuestra, porque Josué no tenía a Dios dentro de sí. Y aún así Dios le dijo, no temas porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. No temas, tú tienes que esforzarte, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, no desmayes, no temas. Y nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros. O sea que está recontra seguro que Dios está siempre con nosotros. No podemos dudar, porque si naciste de nuevo, si aceptas la presencia del Espíritu Santo y que eres templo del Espíritu, entonces tienes que aceptar que Dios no te falta ni un solo segundo en tu vida. Aunque no lo sientas, Dios está contigo. Por lo tanto, no temas. Te pueden dejar los hermanos, te puede dejar la gente, te puede dejar la familia. Dios no te va a dejar. Hay algo que Dios no sabe hacer, es dejar a sus hijos. Eso no lo sabe hacer. Y Dios ha dicho, yo no te voy a dejar. Esfuérzate, sé valiente, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Estas palabras son realísimas para nosotros. Lo fueron para Josué, más hoy para nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mora en nosotros por la presencia de su Santo Espíritu. Así es que está totalmente al lado de nosotros en tiempos buenos, difíciles, regulares, tiempos de obediencia, tiempos que desobedecemos, pero Dios no nos deja. Él está ahí ayudándonos, Él está ahí cumpliendo su propósito en nuestra vida, redarguyendo nuestro corazón para engancharnos otra vez con su voluntad y con su buen propósito. Aleluya. Dios está con nosotros. Nunca nos va a dejar. Entonces, esa es la razón por la cual no hay que tener temor. Si Dios está contigo, ¿por qué tienes miedo? Que te pase esto o lo otro. Si Dios está contigo. ¿Cuántos pueden decir esta mañana, Dios está conmigo? Digan, Dios vive conmigo. Dios está dentro de mí. Entonces, no tengo temor. Yo no temo. Ok, no quiere decir que no van a venir oportunidades de que temas o tengas miedo. Quiere decir que cuando vengan, reacciones. Reacciona como hijo de Dios. Y así sácalo al temor de tu vida, en el nombre de Jesús. Temor, tú no eres más que yo, no tienes más poder que Dios, no eres más que Dios. Dios vive en mí, así es que yo te hablo, quítate de mi vida y sácalo. Vez tras vez podemos ver cómo se cumple esta realidad espiritual en nosotros. Si es que lo hacemos, cuando vienen los temores, lo hacemos, decimos temor, quítate en el nombre de Jesús. El temor no aguanta, se va a ir. Si no lo has probado nunca, pruébalo. Es verdad, funciona. Nos pasa que cuando nosotros tomamos autoridad en el nombre de Jesús en contra del temor, el temor no resiste. El temor se va, el temor no es de Dios, es del diablo y el diablo está derrotado.
El diablo es un enemigo, sí, nos persigue, sí, es malo, es homicida, pero está derrotado, iglesia. Entonces nosotros podemos tomar autoridad en contra del temor. Entonces, así como el temor opera, así también la fe que tengamos en la palabra de Dios va a traer a manifestación lo que Dios nos ha prometido. En vez de ser temerosos, miedosos de lo malo, de esto, lo otro, tengamos confianza en la bondad de Dios. Confiemos en las promesas de Dios. Confiemos en la palabra de Dios. La Biblia dice que en el amor, y somos hijos amados de Dios, comprobado, Él derramó su amor en nosotros. Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Mira lo que el temor trae, castigo. Oportunidad que el diablo opere en la vida de los que están miedosos, medrosos, temerosos. El temor lleva en sí castigo, de donde el que teme aún no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, no ha madurado, no ha comprendido cuánto le ama a Dios. Y como no comprende cuánto le ama a Dios, piensa que Dios no le va a ayudar, piensa que Dios lo abandona y por eso vive lleno de temores. Pero si tú sabes del amor de Dios, crees en el amor de Dios, sabes que Dios te ama, eres hijo, hija amada del Señor, Dios está contigo, Dios está de tu lado, entonces no le das lugar al temor. Lo que surge dentro de ti es confianza en Dios. Confianza en sus promesas, confianza de sanidad, en su provisión, en su protección, en todas las cosas que como hijos de Dios necesitamos vivir y disfrutar en esta tierra. ¿Qué pasó con Job? Bajo el escudo de la fe y el enemigo pudo atacarlo. Era miedoso Job acerca de sus hijos, no confiaba que Dios podía ayudar a sus hijos. Y siempre miraba a sus hijos con recelo, con miedo de que hayan hecho tal o cual cosa. Sus hijos se juntaban, hijos, hijas, hermanos se juntaban, celebraban. No habla la Biblia de ellos como que hacían bacanales, que hacían cosas desastrosas cuando se juntaban. Pero Job tenía miedo de esto. Y entonces, ¿qué hacía Job? Aún después que sus hijos se juntaban, él por si acaso decía, por si acaso, por si han pecado. Job decía, quizás habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y hacía sacrificios. Por la palabra conocemos que los sacrificios se hacen por el pecado, no se hacen por si acaso la gente peque. Y Job hacía por si acaso. ¿Por qué? Porque tenía miedo. No confiaba en que Dios podía ayudar a sus hijos. Papás, mamás, nosotros tenemos responsabilidad con nuestros hijos, pero Dios es muy responsable de cumplir su promesa respecto a nuestros hijos. Nuestros hijos son la extensión de nuestra vida. Dios ha bendecido ya nuestra descendencia desde antes que la tengamos. Hay bendición en nuestra descendencia. Así es que no podemos tener vidas de miedo de nuestros hijos, aunque no estén aún metidos en el propósito de Dios. Lo que hay que tener es fe, hay que confiar que van a venir a Dios, que Dios va a estar continuamente tratando con ellos y que hay un punto en sus vidas en que se darán cuenta y responderán al propósito de Dios. Pero no podemos vivir vidas de miedo por nuestros hijos. Y a Job le pasó eso, él era medroso, temeroso de que sus hijos hacían tal o cual cosa, por si acaso. Ofrecía sacrificios, pero no se instituyó nunca un sacrificio por si acaso se peque, sino realmente por los pecados. Job, que tenía un temor infundado, que fue quitando el vallado de protección, y entonces Satanás encontró la puerta abierta para hacerle un daño grande a él y a toda su familia. En Job 10:12 dice la palabra de Dios: no le ha acercado alrededor a él y a su casa, porque acá están conversando ya Satanás con Dios. Y Dios le ha dicho que si no se habrá dado cuenta que en la tierra está Job, un varón temeroso, un varón que era reverente con él, alguien que respetaba a Dios. Y entonces Satanás le dice que no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y Satanás, el tentador, el malo, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene
y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, y por la historia de este libro, si seguimos leyendo, vamos a ver que Satanás comenzó a traer destrucción sobre Job. Pero miren, Dios dijo: he aquí que todo lo que él tiene está en tu mano. Como la bendición que Satanás mismo reconoció que vino sobre Job, cómo resultó en manos del diablo. Porque Dios lo reconoce y dice: he aquí, todo lo que él tiene está en tu mano. ¿Cómo resultó? La bendición de Dios en manos del diablo, para que él tenga el permiso y pueda producir en Job todo lo que él produjo: destrucción, mató a sus hijos, le quitó su riqueza. ¿Cómo? Temor. El miedo atrae la obra del diablo en la vida de la gente. La gente no es cosa tan sencilla de decir: ya, nada, pues ya, así soy, ser humano, que ya tengo mis miedos. No, saca tus miedos. No permitas esos miedos. Primeramente, no son tuyos porque no son la voluntad de Dios para ti. Esos son del diablo mismo. Saca los miedos de tu vida, saca los temores, trátalos en el nombre de Jesús. Porque si no, el temor es una fuerza maligna que va a traer las cosas malas. ¿Qué realmente hizo Dios en la vida de Job? Vamos viendo el final del libro. En la vida de Job, finalmente, Dios hizo lo que se menciona en capítulo 42, versos del 12 al 17. Vayan ahí, Job 42, del 12 al 17. Dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, el doble de lo que tenía, 6,000 camellos, el doble, 1,000 yuntas de bueyes, el doble. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera, esta era media guaruna, Kerenapuc. Ese nombre suena más a peruano que a hebreo, ¿no? Kerenapuc, pero bueno, así se llamaba. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Qué bonito final. Qué buena muerte de Job. Lleno de días, viejo pero lleno de días y súper bendecido. Dios de lo malo saca provecho para lo bueno. Sus temores permitieron la destrucción, que el diablo le robara. Pero Dios es mayor y Dios de lo malo sacó provecho. Dios hace que todo coopere y obre para nuestro bien. ¿Qué reacción tuvo Job en el sufrimiento? No le achacó a Dios, no le reclamó, no lloró, no se quejó, no hizo nada de eso. Tenía sus preguntas, compartía con Dios, pero sobrellevó todo lo que le estaba pasando. Nunca renegó de Dios. Entonces no reniegues de Dios en los tiempos difíciles. No te quejes de Dios, no le reclames a Dios. Confía en Dios, confía en Dios. Ten fe, también paciencia. Y la paciencia de Job es destacada en el Nuevo Testamento. Cuando Santiago en el capítulo 5 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Hay una bienaventuranza en el sufrimiento, no es el mismo sufrimiento. Es lo que pasa después del sufrimiento cuando tú tienes la actitud correcta dentro de ese tiempo de sufrimiento. Dice Santiago: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El fin que el Señor da a la gente paciente que confía en Él en el tiempo más difícil y feo de su vida, siempre es un fin de súper bendición. Mucho mayor que lo que tenías antes de entrar en esa situación y ese problema, como le pasó a Job. Y dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios va a darle un fin a tu vida. La situación va a pasar, la dificultad, el sufrimiento va a quedar atrás. Y Dios va a sacar provecho, porque a los que aman a Dios todas las cosas cooperan y les ayudan para bien. Aunque momentáneamente no nos guste, nos sintamos mal y haya lo que hubo en Job, sufrimiento. Pero Santiago dice: tenemos por bienaventurados a los que sufren. Oyeron ustedes de la paciencia de Job y han visto el fin que el Señor le dio. Hoy somos hijos de Dios,
Dios nos ama, amados hijos de Dios, Dios vive dentro de nosotros. Así es que por lo menos el fin del Señor va a ser un fin de bendición. Ahora, nuestra situación es mucho mejor que la de Job porque tenemos a Dios dentro de nosotros. Entonces, si a Dios y Dios dio un buen fin a Job, ya con nosotros será un recontra buen fin, iglesia. Un muy buen fin habrá para nuestra vida. Pero tenemos que pasar el asunto con fe y paciencia. Tener la reacción correcta al sufrimiento. ¿Cómo reaccionamos? Les doy un par de versículos y terminamos ahí. ¿Cómo reaccionar al sufrimiento? Job es una buena enseñanza para nosotros. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, en Romanos 5, versos 3 y 4 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Las tribulaciones son sinónimo de sufrimiento, de persecución, de angustia. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos. No dice nos quejamos, ok, no dice nos lamentamos, dice nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué cosa? Paciencia. La paciencia que tuvo Job, todo lo que le pasó produjo en Job paciencia por la buena actitud de su corazón. Y la paciencia prueba y la prueba produce esperanza. No solo esto, sino que también nos gloriamos, nos jactamos, sacamos pecho en las tribulaciones, porque ellas no nos pueden destruir, porque la tribulación viene, pero antes que la tribulación venga, Dios ya está conmigo. El poder de Dios ya está disponible. Por eso puedes tú gloriarte en medio de las tribulaciones, hablar sacando pecho. La tribulación no me destruye, el afán no me destruye, la angustia no me va a destruir, porque el poderoso vive en mí. Él es mayor que cualquier adversidad y Él me va a dar la victoria. De todo lo malo, Él va a sacar provecho para mi vida. Y Él dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, persistencia, aguante, esperanza, constancia. Entonces la tribulación tiene una cosa ahí dentro de ella que es beneficiosa para nosotros. Lo malo es lo que sientes en medio de la tribulación, pero detrás de eso hay un beneficio de bendición a nuestra vida. ¿Cuál es el beneficio? Es resistencia, aguante, constancia, perseverancia. ¿Para qué? Para que Dios haga su obra, para que pasemos el día malo y podamos permanecer firmes. Estemos firmes y veamos la mano de Dios que no nos abandonó y que sigue fiel a nosotros, cumpliendo su propósito. Finalmente Santiago dice otra vez, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, lo mismo que en Romanos. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos o maduros y cabales o plenos, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. ¿Has leído esto? Sin que os falte cosa alguna. Para que no te falte cosa alguna, vienen las dificultades, vienen las tribulaciones, las diversas pruebas, pero las pruebas, la prueba de tu fe produce paciencia. Y la paciencia tiene una obra completa para que seas maduro y para que no te falte cosa alguna. Muchas veces en la tribulación está una de las cosas que Dios también usa para llevarte a una mayor bendición y a que no te falte cosa alguna. En el nivel que yo puedo estar, he visto muchas tribulaciones y dificultades. Ministro José, ministro Raúl, todos ustedes, para donde estamos, hemos visto, hemos pasado por una serie de dificultades y tribulaciones, pero Dios ha sido fiel. Y hoy estamos bien, muy bien con el Señor. Y podrán venir más tribulaciones. Está bien que vengan, sabemos cómo esperarlas. Sabemos cómo enfrentarlas. Sabemos qué hacer en medio del sufrimiento. Es confiar en Dios, tener fe, no dar lugar al temor. Pararnos firmes en las promesas de Dios. ¿Y Dios qué hará? Dios hará su obra. Nos va a perfeccionar, vamos a crecer y vamos a estar completos sin que nos falte cosa alguna. Tengan por sumo gozo. No dice sientan sumo gozo. Ay, es que a mí me pasa, tengo este sentir, este sentimiento. Déjalo, tus sentimientos en el tacho ahí. No dejes que influencien en tu vida. La Biblia no dice que, hermanos míos, sientan sumo gozo. Dice tengan sumo gozo.
Esa es una decisión que te tienes que gozar aunque no lo sientas. La situación está como para llorar, pero tú te decides gozar. Eso es tener por sumo gozo. Y dice sumo gozo, todavía ni siquiera un gozo así normal. Tengan por sumo gozo cuando hay diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Y la paciencia va a ser una obra completa, vas a crecer, madurar, ser cabal y no te va a faltar ninguna cosa. Como hijos de Dios confiamos en Él y hacemos lo que tenemos que hacer. Nos gozamos en medio de las diversas pruebas y así mostramos madurez y firmeza. No tenemos que hacer nada más, no nos falta nada más. El resto corre por cuenta de Dios. Tú gózate en medio de las dificultades, gózate, sumo gozo. El resto corre por cuenta de Dios. Pero si te pones a lloriquear, a reclamarle a Dios, a enojarte con la iglesia, a juzgar a la gente en la iglesia, te pones en una actitud así farisaica, entonces no va a pasar nada. Tienes que gozarte. La iglesia está creciendo, es imperfecta. Es perfecta en Cristo. Pero en la práctica estamos creciendo, somos imperfectos. Va a llegar el momento en que seremos la iglesia ideal. Aleluya. Dios lo hará. Pero hoy gocémonos como familia, como hijos de Dios, como hermanos. Mirémonos en Cristo, porque Dios nos mira en Cristo. Porque si Dios no te mirara en Cristo, ni tú ni yo estaríamos aquí. Así, pastor, usted no estaría ahí, por supuesto. Tú tampoco. Si no nos gozamos como hijos de Dios, entonces no estaríamos aquí. Es por la gracia de Dios que estamos aquí. Es porque Él es bueno. Entonces, iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes, gozándonos en medio de las pruebas, y el resto va a correr por la cuenta de Dios. Amén, iglesia. ¿Son bendecidos? ¿Han sido ayudados esta mañana? Hemos refrescado buenas cosas, los que ya habíamos aprendido acerca de Job, pero algunos quizá primera vez que oyen esto, pero es la verdad, es la buena palabra de Dios viniendo a nuestra vida. Así es que seguimos para adelante en medio de dificultades, tribulaciones, adversidades. Tenemos la actitud correcta, así como Job la tuvo. Evitamos los temores para no dar lugar al diablo y permitimos que Dios cumpla su voluntad y nos vaya llevando a la perfección. Danos crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Digan conmigo: Padre bueno, Dios fiel, te doy gracias por tu sabiduría.